Bien, el neumotórax espontáneo, como ya mencionaron sus compañeros durante su ponencia, es la presencia de aire en la cavidad pleural, ¿no? Pero cuyo origen no es ni traumático ni iatrogénico, ¿no? De manera espontánea, súbita, de inicio inesperado, ¿no? Y está dividido en dos grupos, ¿no? Un neumotórax espontáneo primario, ¿ya? Cuya característica es que se presenta en pacientes que no tienen ninguna patología pulmonar previa, por ende suele ser pues en grupos etarios de edades de, generalmente la segunda, tercera década de la vida, es el grupo etario de mayor incidencia, ¿no? O sea, pacientes aparentemente sanos, ¿no? Y se ha visto que la causa más frecuente, en más del 90% de los casos, se suele encontrar la presencia de bulas o BLEPS, ¿no? En un porcentaje mucho menor no se encuentra nada en la tomografía, ni tampoco durante la realización de la toracoscopía, y se le atribuye pues a una hiperporosidad de la pleura visceral, ¿no? Que permite la fuga progresiva de aire, ¿no? Entonces, y el neumotórax secundario es en aquellos pacientes que ya tienen o han tenido una patología pulmonar previa, ¿no? Por ende, el grupo etario afectado suele ser a edades más avanzadas, ¿no? Sexta, séptima década de la vida, ¿no? Pacientes con EPOC, fibrosis pulmonar, ¿no? Enfermedades, infecciosas, neoplásicas, ¿no? Nosotros nos vamos a abocar a la parte de lo que es el neumotórax espontáneo primario, ¿no? Entonces la incidencia es más frecuente en varones que en mujeres, ¿no? Vieron ustedes la gran diferencia que hay, ¿no? De 18 a 1 prácticamente casos por año en varones, más que en mujeres, ¿no? Entonces, como les mencionaba, las BLEPS y bulas se suelen encontrar en más del 90% de los estudios otomográficos o durante la toracoscopía. Y se ha visto también que el tabaquismo es un factor de riesgo para desarrollar estas bulas, ¿no? Y aumenta la probabilidad de presentar episodios de neumotórax espontáneo con mayor frecuencia en varones, ¿no? 20 veces más en varones frente a 10 veces en las mujeres, ¿no? O sea, a pesar de que ambos fumen, las mujeres tienen menor probabilidad de sufrir un episodio de neumotórax espontáneo. Entonces, la incidencia máxima de esta patología se ha visto en pacientes que tienen contextura leptosómica, que sean varones y que tengan menos de 30 años, ¿no? La sintomatología va a variar dependiendo mucho del tamaño del neumotórax, ¿no? Pero suelen todos manifestar un dolor pleurítico, puede estar o no asociado a disnea, ¿ya? Y de inicio súbito, ¿no? Al examen suele haber hiperresonancia a la percusión, dependiendo también del grado, porque si es un grado leve, probablemente no se perciba ninguna anomalía durante la exploración física, ¿no? Y si es que a esto se le asocia, como en el caso taquicardia, hipotensión, regurgitación yugular, estamos frente a una neumotórax atención que, como ya les mencioné, el diagnóstico es netamente clínico, no requiere de confirmación radiográfica, así que se procede pues al manejo de ¿no? La transformación a un neumotórax simple y posterior colocación de un sistema de drenaje para el manejo definitivo. Entonces, para clasificar el neumotórax se han hecho múltiples scores, tamaños, medidas, ¿no? Radiográficas, tomográficas, pero bueno, las más usadas suelen ser las radiográficas porque es el examen que más se utiliza, ¿no? Más disponible, más práctico, menos costoso. Ya, entonces dentro de los más usados está, por ejemplo, la propuesta por la escuela británica, que es la medición desde la pared del tórax hasta el borde de la pleura o hasta la pleura visceral, ¿no? Como le dije, a la altura de la carina, ¿no? Que más o menos corresponde al hilio. Si esta distancia es mayor o igual a 2 centímetros, es neumotórax grande, menos de 2 centímetros, pequeño. La escuela americana es una medición similar, pero en este caso lo hace en la parte del ápice pulmonar, pero el punto de corte es 3 centímetros, igual en pequeño o grande. Ese es el índice de Kirchhoff, pero es muy poco usado, poco práctico, pongo solamente por conocimiento. Otro también es el índice de Leigh, pero en este caso la medición no hace del espacio pleural, sino hace prácticamente desde el hilio hasta la pared y desde el hilio hasta el borde pleural, ¿no? Y sacan esa fórmula que ustedes ven ahí y que nos daría aproximadamente un porcentaje de colapso, pero igual todas estas medidas por si acaso son inespecíficas, no hay alguna que haga una medida exacta porque cada tórax es totalmente distinto a otro, no es una cavidad irregular además de esto. El índice de normograma de REA, que también hace la medición de 3 puntos de corte, y el valor lo traslada a una tabla y nos va a dar un porcentaje. Igual es poco práctico, así que prácticamente no se usa, ¿no? Y que se utiliza líneas, ¿no? En una radiografía de tórax trazando líneas, ¿no?
así como les puse en el caso clínico, se trazan 3 líneas, ¿no? Una en la parte, a nivel de la línea medio clavicular, una en la parte más externa del tórax, ¿ya? Y una línea equidistante entre ambas, ¿no? Cuando el borde pleural se encuentra entre la primera y segunda línea, se considera leve, entre la segunda y tercera moderado, y por dentro de la tercera severo, o grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? Y bueno, la última también que está dentro de la guía de la Sociedad Británica del Tórax es la clasificación de parcial, completa y total, dependiendo de cómo se despega la pleura visceral, ¿no? Se supone que si este es un paciente que no tiene patología pulmonar previa, uno espera que el aire vaya a la parte superior primero, ¿no? Entonces se espera que la parte apical sea la primera en visualizarse, o el lugar donde se logre visualizar primero el neumotórax. Cuando solamente se ve en el ápice se considera que es parcial, ¿no? Cuando se ve también aparte del ápice la parte lateral, ¿ya? Que puede llegar hasta las bases, pero sin lograr despegar la parte o la cara diafragmática, se considera completo, y cuando además de esto despega la cara diafragmática, se considera como un neumotórax total, ¿no? Entonces, una vez hecho el diagnóstico del neumotórax, dependiendo de las condiciones del paciente y el grado de severidad, ustedes optarán por el manejo conservador o la colocación de un sistema de drenaje. Lo que se busca es que el pulmón se expanda, y una vez expandido, solicitar una tomografía para la búsqueda o identificación de las bulas, ¿no? Ya una vez que se identifican las bulas, pues se procederá, si es que el paciente cumple con los criterios de manejo quirúrgico, se procederá a la cirugía, ¿no? Entonces, el manejo del neumotórax puede ser conservador, como ya mencionamos, ¿no? Observación, oxígeno y placa seriada, siempre cuando el paciente esté asintomático, o el neumotórax sea un grado leve, pequeño, parcial, ¿no? O grado 1. De lo contrario, si el paciente está asintomático, independientemente de la severidad imagenológica, igual se tendrá que colocar un sistema de drenaje pleural, que puede ser a través de una tracostomía o de los nuevos sistemas que hay actualmente percutáneos, ¿no? Ya tipo catéter venoso central, ¿no? Muy similares. Ya una vez que se resuelve el neumotórax, hay que decidir si el paciente entra o no dentro de los criterios quirúrgicos, y como mencionan los compañeros, cuando es primer episodio de neumotórax espontáneo, solamente se operan cuando presenta un neumotórax bilateral. Cuando cursó con neumotórax atención, que es el caso que han resuelto sus compañeros, entonces tiene indicación quirúrgica. Cuando el paciente tiene como profesión buzo, piloto, paracaidista, o sea, está sometido a cambios bruscos de presión, ¿ya? O cuando al paciente se le coloca un sistema de drenaje pleural y presenta una fuga aérea persistente más allá de los 5 días, o pasado estos 5 días también hay una falta de la expansión pulmonar. Entonces, en esos casos se pasa a manejo quirúrgico. Y los segundos episodios todos son quirúrgicos, ¿ya? Entonces, en quienes no acepten el tratamiento quirúrgico o por alguna condición esté contraindicado operarse en ese momento, se puede optar por la pleurodesis. Y la condición que debe cumplirse para la pleurodesis es que el pulmón se haya expandido. Si hay falta de expansión pulmonar, no se puede hacer pleurodesis, porque como ya mencionaron sus compañeros, el objetivo de la pleurodesis es que las pleuras se inflamen, y cuando entran en contacto, estas se peguen, se adhieran. Pero si las pleuras no entran en contacto, por más líquidos que ustedes le coloquen, talco o lo que sea, si no están en contacto nunca se van a pegar, ¿no? Entonces, la condición para que haya pleurodesis o se realice la pleurodesis es que el pulmón se haya expandido por completo, ¿no? Las sustancias que pueden utilizarse, lo más disponible es el iodopovidona, al 10%, ¿no? Pero también ahí está la bleomicina, tetraciclinas, ¿no? Hay otras sustancias, ¿no? Pero ojo que esto de acá no es que sea totalmente fuera de complicaciones, ¿no? El yodo, pues, hay que tener cuidado cuando se utiliza, que el paciente no tenga patología tiroidea o sea alérgico al yodo. Aparte que el yodo es muy doloroso, así que previo a la pleurodesis se tiene que administrar lidocaína, ¿ya? Y se deja solamente por 2 a 4 horas, luego se drena, ¿no? La pleurodesis se hace a través de un tubo de drenaje pleural, ¿ya? Además de esto, en pacientes, también, por ejemplo, la bleomicina puede producir fibrosis pulmonar, el talco puede cursar o desencadenar un cuadro de insuficiencia respiratoria agudo, ¿no? Entonces tiene sus complicaciones, por ende se tiene que hacer firmar un consentimiento, a pesar que parece que es algo muy sencillo, pero tiene algunas complicaciones que pueden llegar a ser severas. ¿Ya? Entonces, van a ver acá cómo se hace una bulectomía por VATS, ¿no? Por toracoscopía, usando unas suturas mecánicas.
Bien, entonces, ¿cómo se hace una bulectomía por toracoscopía, ¿no? Utilizando las grapas, ¿no? Que son las autosuturas, ¿ya? Que realmente acortan mucho el tiempo quirúrgico, ¿no? Esos son los sistemas de drenaje, ¿no? El sistema de un frasco que ya mencionó su compañera, ¿no? Que es un dispositivo simplemente que tiene una pequeña botellita con líquido en su interior y hay dos tubitos, ¿no? Un tubo largo que se introduce dentro del líquido, al menos 2 centímetros, que es el que va a ir conectado hacia el paciente, y otro pequeño que va conectado al ambiente, ¿no? Es un drenaje pasivo y se utiliza solamente cuando uno quiere drenar aire, o sea, solamente cuando es neumotórax, no cuando hay líquido aire o solo líquido, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que hay líquido, este nivel que debería el tubito estar metido dentro de 2 centímetros, este nivel de líquido va a aumentar y el tubito va a terminar introducido más de 2 centímetros, probablemente 5, 10, 15 centímetros, ¿no? Eso va a dificultar el drenaje, ¿no? El drenaje pasivo, ¿no? Lo ideal es que este solamente se use cuando uno drena aire, ¿no? El sistema de 2 frascos es cuando uno quiere drenar aire más líquido o solo líquido, ¿no? Donde se conecta un segundo frasco, ¿no? El primer frasco que viene del paciente funciona como reservorio, ¿ya? Y el segundo frasco funcionaría como sello de agua, de tal manera que todo el contenido líquido que se drene del tórax se va a acumular en el primer frasco y el segundo va a servir de sello de agua, de tal manera que el nivel de agua se va a mantener
dentro de los 2 centímetros, como se recomienda. Y un sistema de 3 frascos en el cual se adiciona un tercer frasco que va a servir de regulador de presión, y este tercer frasco es el que va a ir conectado a un sistema de aspiración o presión negativa, ya no va conectado al ambiente. Entonces, esto es cuando uno quiere hacer un drenaje ya no pasivo, sino un drenaje activo, ¿ya? Entonces, lo que se va a hacer en este caso es, el primer frasco sirve como colector, el segundo como sello de agua y el tercero como modulador de presión. Lo que evita es que se transfiera mucha presión a la cavidad pleural. Generalmente se recomienda que este tubito central que está conectado con el ambiente esté introducido dentro del líquido entre 15 y 20 centímetros, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre cuando está introducido entre 15 y 20 centímetros? La presión máxima que se va a transmitir a la cavidad pleural no va a exceder de menos 15 o menos 20 centímetros de agua. Ya recuerden que por debajo, presiones menores o inferiores a menos 25 milímetros de mercurio, hay riesgo de realizar o presentar un edema agudo de pulmón, como mencionó su compañera. Entonces, este sistema de 3 frascos se utiliza cuando uno quiere drenar aire más líquido o solo líquido. ¿Qué ocurre si yo quiero drenar de manera activa un neumotórax? Lo que hago simplemente es obviar este primer frasco que he encerrado en rojo y coloco 2 frascos, el sello de agua y el modulador de presión. Nada más, ¿no? Entonces, el sello de agua iría directamente conectado al paciente, ¿ya? Y el segundo frasco vendría a ser el modulador de presión. Si yo quisiera drenar un neumotórax de manera activa, pero si además hay líquido, le pongo el primer frasco, que es el colector, ¿ya? Si es solamente aire, no tendría sentido colocarle un frasco colector, ¿ya? Entonces, esos son los sistemas de drenaje pleural. Actualmente ya existen sistemas integrados, ¿no? Que se llaman Pleurovac, que son unas pequeñas cajas que tienen los 3 sistemas y tú puedes usarlo solo como sello de agua para drenaje pasivo, para sello de agua más frasco colector pasivo, o sello de agua más frasco colector y un modulador de presión, o sea, cuando en la caja se conecta a un sistema de aspiración o presión negativa, ¿no? Entonces estos sistemas ya integrados existen actualmente, ¿no? Se llaman los Pleurovac. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Ninguna? Entonces vamos a ver rápidamente lo que es empiema, que es alguna patología muy frecuente que ustedes van a ver durante su... Ahí deben haber visto seguramente sus rotaciones de medicina o neumología. Entonces el empiema pleural por definición es una colección de pus o líquido purulento en la cavidad pleural, ¿no? En la mayoría de los casos de origen paraneumónico, no es por eso es tan frecuente, puede deberse también a otras causas, ¿no? Secundarias a una cirugía, traumatismos, mediastinitis también, una colección en el mediastino que no se drena, termina rompiendo hacia una de las cavidades pleurales o a veces a ambas, o también debido a infecciones subdiafragmáticas. Es muy frecuente que los abscesos hepáticos, por ejemplo, terminen rompiendo hacia la cavidad pleural y se manifiesten a través de un empiema, ¿ya? Entonces se ha visto que el 20 a 60% de las neumonías pueden cursar con derrame pleural. De estas, entre el 5 y el 10% desarrollan empiema, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso de ahí, porque la causa más frecuente de los empiemas deben ser secundarios a una neumonía, ¿no? Por eso es que es tan frecuente ver derrames pleurales y empiemas, tanto en el servicio de medicina como en el de pediatría. Ya, otra causa también puede ser la tuberculosis pleural, ¿no? Recuerden que es la manifestación extrapleural más frecuente de la TB, es la ubicación en la pleura que suele cursar con derrames pleurales, que solamente se drena cuando este causa insuficiencia respiratoria, ¿no? De lo contrario, si son, tienen un volumen menor de la mitad de un hemitórax, generalmente se maneja conservadoramente y con los medicamentos antituberculosos el líquido suele reabsorberse, ¿no? Pero si ya causa disnea o es un volumen masivo, entonces siempre se recomienda el drenaje. Entonces, cuando uno ya tiene un derrame pleural, hay que distinguir entre lo que es un exudado y trasudado. Es solamente un recordar, porque eso ya lo deben haber visto en medicina. Entonces, lo que nos interesa acá es diagnosticar o descartar que no sea un exudado, ¿no? Que son los que suelen evolucionar hacia un empiema. Ya, entonces los criterios del AI son los 3 que se muestran en la pantalla, ¿no? Donde se evalúa una relación pleural de líquido pleural sérico de proteínas mayor a 0.5 o de LDH mayor a 0.6 o un valor del líquido pleural de LDH
cuyo valor sea mayor o igual a los 2/3 del límite superior normal en sangre, ¿no? Si se cumple 2 de estos 3 criterios, estamos frente a un exudado. Ahora hay que valorar cuándo se debe drenar, ¿no? Ya sea a través de un drenaje pleural generalmente, o también se puede hacer mediante toracocentesis evacuatoria. ¿Cuándo se debe drenar el líquido? Cuando se hace la punción y ya se obtiene pus franca, ¿no? Entonces ya es un empima y se debe drenar sí o sí. ¿Qué más? Cuando el derrame ocupa más de la mitad de un hemitórax, ¿no? Cuando el derrame es loculado, o sea, ya está tabicado, tiene múltiples loculaciones o pozos de líquido, también debe ser drenado. Cuando el pH del líquido pleural es menor a 7.2 o el de glucosa menor de 60, o durante el estudio de líquido se encuentra una tinción Gram, donde se encuentran bacterias, o el cultivo sale positivo, ¿no? Basta que haya uno de estos criterios y se recomienda el drenaje de la cavidad. Ya, entonces el objetivo del derrame en sí que evoluciona hacia el empiema, que atraviesa por 3 fases, ¿no? La fase exudativa, que es la fase aguda, la fibrino-purulento de transición y la crónica u organizativa, ¿ya? Entonces, el objetivo en todas estas fases, ¿ya? Es, uno, drenar la cavidad pleural, o sea, desocuparla, y dos, es hacer que el pulmón se vuelva a reexpandir y ocupe toda la cavidad pleural, ¿no? Asociado a este, lógicamente, el control de la infección, por lo que en todas las fases tiene que estar acompañado del manejo antibiótico. Ya algunos postulan una fase previa a la exudativa, que es la pleuritis seca, pero bueno, no se puede evidenciar clínicamente, ¿no? No hay derrame, no hay nada, así que algunos la consideran y unos no. Entonces, ¿qué voy a encontrar yo en la fase aguda o exudativa? Es el aumento o la presencia del derrame líquido, que es del derrame pleural, que suele ser un líquido claro, estéril, ¿ya? Y generalmente el pH suele estar más de 7.2 y la glucosa en valores normales o muy cercanos al valor de la sangre, ¿no? O la glucemia sérica, ¿ya? Suele ser un derrame libre, así como se puede ver en estas imágenes, ¿no? Ustedes van a ver que el líquido se va a ubicar en la parte baja del tórax. Si yo a este paciente le vuelvo a tomar una radiografía de costado, de cúbito supino, pues el líquido se ubicará en toda la pared posterior, uh, dando la imagen de un pulmón completamente expandido, pero con una radiopacidad difusa comparada con el otro lado. O sea, es un derrame que cambia cuya ubicación cambia con la posición del paciente. Es un derrame completamente libre. Si le hacemos una ecografía, va a ser un derrame cuyo contenido va a ser completamente anecoico, sin septos ni tabicaciones, ¿no? Y si le sacan una TAC, también se va a ubicar pues en la zona más declive, en la zona posterior, puesto que en la tomografía el paciente entra en decúbito supino, ¿ya? Entonces, en esta fase, cuando uno quiere drenar el líquido, desocupar la cavidad pleural, se puede hacer a través de una toracocentesis, que puede ser diagnóstica y a la vez evacuatoria, o también de acuerdo al volumen, una colocación de un sistema de drenaje pleural, ¿no? Asociado, lógicamente, como les mencionaba, al uso de antibióticos, ¿ya? Entonces, cuando el derrame ya se encuentra en una fase fibrino-purulenta, porque no se manejó en la primera fase, o el paciente llega ya en esta fase, uno va a notar que en el estudio del líquido, el líquido ya suele ser más turbio, o puede haber ya incluso pus franca, dependiendo en qué momento de la fase se encuentre. El pH ya empieza a disminuir, en muchos casos ya se encuentra menos de 7.2, la glucosa también porque ya es consumida por las bacterias, y secundariamente se va a producir pues, la degradación de la glucosa en ácido láctico, CO2 y LDH. Entonces se van a incrementar estos valores, ¿no? Se va a ver un LDH generalmente por arriba de 1000, una glucosa menos de 60, un pH menos de 7.20, ¿ya? Entonces en este caso las imágenes se pueden encontrar como un derrame loculado, como se ve acá, ¿no? Un derrame que puede estar ubicado en la parte superior, en la cisura o en la base, y que no va a cambiar con la posición del paciente. O sea, si yo le tomo una placa al paciente de cúbito supino o de pie, la imagen del derrame va a persistir en la misma ubicación. Y si le hago una ecografía torácica, voy a ver estas tabicaciones o septos, ¿no? Entonces ya no va a ser un derrame libre. Ya en este caso el manejo, como ya es un derrame tabicado, ya no es simplemente la toracocentesis o colocación de un tubo de drenaje, porque si yo coloco un tubo de drenaje, por ejemplo, en este pozo de acá voy a drenar solo este pocito y el resto va a quedar el líquido ahí. Entonces, ahí se postula dos opciones, ¿no? Uno es la colocación de un sistema de drenaje y a través de la inoculación o inyección de fibrinolíticos, ¿no? El objetivo es que rompan esas ubicaciones y se convierta en un derrame libre y pueda ser drenado por el tubo de drenaje pleural.
Pero si esta falla o no hay disponible el uso de fibrinolíticos, pues se puede hacer una toracoscopía y ruptura mecánica de estos septos o tabicaciones, ¿no? Y convertir a un derrame libre que nuevamente es evacuado. Entonces, en la segunda fase, fibrina purulenta, el manejo puede ser a través del uso de fibrinolíticos o toracoscopía. ¿Ya? Si es que no se soluciona acá, no se percata o el paciente viene muy tardíamente, de repente ya pasa hacia la fase organizativa, ¿ya? O crónica, donde el líquido suele disminuir, ¿no? El volumen de derrame pleural suele disminuir y además de eso se va a encontrar un engrosamiento de la pleura, tanto parietal como visceral, pero el engrosamiento de la pleura visceral, así como se puede ver en la imagen de tomografía, no ve una pleura totalmente gruesa, que puede haber un derrame único o loculado múltiple, ¿no? Ahora, si fuera igual único como se ve en esta imagen y nosotros drenamos este líquido, ya sea por un drenaje o mediante una centesis, entonces el pulmón no se va a expandir porque hay una coraza gruesa, ¿no? Se forma un pilo, una piel gruesa en el pulmón que evita que el pulmón se expande. Entonces el tratamiento en este caso ya no solo es drenar, sino es lo que se llama decorticar, ¿no? Es una decorticación pleural, es el manejo en la fase organizativa, ya que implica sacar o retirar toda la pleura visceral, que es la que evita que el pulmón se expanda. Esta decorticación puede hacerse a través de toracoscopía, si es que está en las fases o recién iniciando la fase crónica, donde todavía esta adherencia es laxa, pero cuando ya está muy tardíamente, la única opción es a través de una toracotomía, ¿no? Cuando ya hace un fibrotórax, para retirar todo este engrosamiento pleural. Ya entonces en la tercera fase el manejo es una decorticación, que puede hacerse por toracoscopía o por toracotomía. Ya en este caso a veces el líquido suele disminuir o en algunos casos ya no se encuentra líquido, ¿no? Ya, entonces los fibrinolíticos que se pueden utilizar, la estreptoquinasa, urosina, si es que hay disponible, ¿no? De lo contrario se pasará directamente a la manejo quirúrgico, ¿no? Entonces, estas son más o menos las recomendaciones que se hacen, ¿no? Ustedes ven que el antibiótico está en todas las fases, ¿no? En la fase ya donde hay derrames complicados o loculados, es el uso de fibrinolíticos o toracoscopía. Y en los empiemas ya complejos donde hay múltiples loculaciones, el uso de decorticación, ¿no? Toracotomía con decorticación o se puede hacer a través de toracoscopía, ¿no? Es un algoritmo más o menos para orientar su manejo. Ya, entonces, acá les voy a mostrar la decorticación por toracoscopía, ¿no? Ustedes van a ver cómo se entra y se encuentra toda una cavidad repleta de pus. A través de 2 o 3 puertas de entrada. Habitualmente se usan 2 puertas de 12 milímetros y una de 5 milímetros. La primera puerta, la de la óptica, se sitúa normalmente en el 7º o 8º espacio intercostal, línea axilar media. Una vez dentro de la cavidad pleural, tiene una pequeña liberación. Bajo visión directa se realiza la puerta de entrada anterior, la de trabajo, que se hará en el 5º o 6º espacio intercostal para acceder a toda la cavidad pleural. Empezamos liberando esa pleura parietal engrosada y la pleura visceral hasta que encontremos la cavidad empiemática, la cual debe aspirarse y limpiarse con abundante suero, mandando una muestra a cultivo. Una vez que tenemos la cavidad empiemática más o menos limpia, lo máximo que se pueda, empezamos a liberarla de manera que el pulmón tenga cierta movilidad y podamos hacer la técnica de decorticación con mayor facilidad y seguridad. Ya hemos abierto la puerta posterior, en este caso de 5 milímetros, y traccionando de esa pleura engrosada con tijera vamos empezando la disección, encontrando el plano en el cual vayamos extirpando la pleura visceral. Muy importante liberar toda la pleura visceral para permitir una correcta reexpansión pulmonar. Como en este caso la reacción inflamatoria era tan severa que estaba quedando el pulmón completamente decorticado sin nada de pleura que lo recubriera. Para esta técnica se puede utilizar la tijera, que permite una disección cortante, pero también utilizamos pinzas como esta de Foerster, que prácticamente es como un dedo toracoscópico, que permite una disección roma, limpia, fácil y que hace que vayamos más rápido. Aún así, hay sitios donde si el pulmón está muy adherido a la pleura, no es conveniente hacer la disección roma, ya que se pueden producir desgarros más profundos y es mejor utilizar la tijera cortando con suavidad esas pequeñas adherencias más fuertes. Se va continuando la disección de toda esa pleura visceral engrosada. Hemos liberado ya el lóbulo superior
En esta ocasión estamos empezando la zona del segmento 6. Todo tiene que quedar libre desde la fisura, desde el ápex hasta, en este caso, estamos llegando al surcus paravertebral y liberando el ápex pulmonar. En este sitio la pleura visceral era más laxa y no era necesaria una decorticación tan profunda. La disección, como estoy comentando, debe llevarse hasta el seno postofrénico. Luego hay que tener una operación con mucha paciencia, una operación que suele haber una cierta pequeña hemorragia pero continua, y el aspirador nos permite, a la vez que disecamos, mantener el campo lo más limpio posible. No solo debe quedarse en la pleura visceral. Una vez terminada la pleura visceral, hay que también extirpar toda la pleura parietal engrosada con esa paquipleuritis que va a provocar, si no se quita, un fibrotórax y una dificultad de la movilidad de la caja torácica, lo cual producirá a la larga seguro una insuficiencia restrictiva. Una vez extirpada toda la pleura, creemos que es mejor sacarla en bolsa de plástico para que podamos sacarla con mayor facilidad a través de la pequeña puerta de entrada. Es mejor sacarla, si se puede, todo en una sola pieza, pero no pasa nada si sacan varias piezas. Y por último revisamos toda la superficie pulmonar, vemos que está completamente decorticada, y con suero buscamos si hay algún punto que fugue más de la cuenta. Normalmente esas pequeñas fugas, al expandirse el pulmón, suelen pegarse. Esta es la radiografía de al alta, con el pulmón expandido, sin fuga, y a los 6 meses con una correcta fisioterapia respiratoria, lo cual es fundamental. Bien, ¿alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Dime. Doctor, usted mencionó que en cualquiera de las 3 fases del empiema se tenía que darle un manejo antibiótico. Mi pregunta era, ¿el manejo antibiótico es empírico o se tiene que esperar hasta tener un cultivo positivo y tinción gran? No, el manejo inicialmente siempre va a ser empírico, ¿no? Porque llega el paciente, lo que se hace es dar el manejo, por ejemplo, para neumonía adquirida en la comunidad, porque estos suelen ser, como les mencionaba, en la mayoría de los casos, secundarios a un proceso neumónico, ¿no? Entonces, generalmente medicina o neumología, medicina interna, generalmente recibe estos pacientes ya al inicio un manejo empírico, ¿ya? Pero cuando se hace ya la punción, ya la toracocentesis, siempre se manda a cultivo. Idealmente, el manejo antibiótico debe rotarse cuando ya se tiene el resultado del cultivo y el antibiograma. Desafortunadamente, cuando los cultivos se hacen de pus franca, o sea, cuando ya está en la fase 3 o la segunda fase terminal donde ya sale pus franca, la gran mayoría de los cultivos salen negativos. No porque no haya gérmenes, sino que cuando hay pus franca ya la pus no suelen ser células viables, la pus está compuesta de bacterias y glóbulos blancos muertos. Por eso es que la mayoría de los cultivos suelen ser negativos cuando ya tú sacas una muestra de pus franca. Sin embargo, si tú los captas todavía cuando hay un líquido turbio, tienen un poquito más de probabilidad de que este cultivo salga positivo. Ya, pero lo ideal es rotar el antibiótico una vez que se conoce el germen y la sensibilidad de ¿no? Debido a que el uso excesivo de antibióticos y la automedicación con la que ya suelen venir muchos de estos pacientes, porque ya todos vienen con la historia de tos, fiebre, y que se han ido a automedicarse por indicación de algún farmacéutico, entonces puede generar ya de que varios pacientes sean resistentes. Ya, entonces lo recomendable siempre es guiarse del antibiograma, pero eso no lo vas a tener al inicio, así que tienes que iniciar de manera empírica, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta sobre el video. No me quedó claro. ¿También se tiene que decorticar la pleura parietal? O sea, la visceral sí, pero la parietal también. Mira, la técnica quirúrgica, que si tú lo revisas en la descripción de la técnica, te dicen que la que tú tienes que retirar solamente es la pleura visceral, ¿no? Lo otro es una recomendación, imagino yo, por su experiencia. Porque sí hemos visto, por ejemplo, nosotros solemos dejar la pleura parietal, a pesar de estar muy engrosada, ¿no? Normalmente la pleura es pues, como una bolsa plástica, ¿no? Transparente casi, es muy, muy delgada. Pero cuando ocurren estos procesos infecciosos, tú encuentras la pleura parietal de 1, 2, hasta de 3 centímetros, muy, muy gruesa. Pero esto no causa restricción, o sea, no evita que el pulmón se expanda. Lo que evita que se expanda es el engrosamiento de la pleura visceral, y es la que sí retiramos. Entonces, por ejemplo, sí hemos visto que el paciente se le deja esa pleura parietal
y meses después, ¿no? En varias oportunidades, le sacas una radiografía control a los 2 o 3 días y todavía se ve la pleura engrosada, toda la pleura se ve engrosada, tanto que se ve en la radiografía. Y meses después, esa pleura se desinflama y vuelve a su estado normal. Entonces, en la técnica quirúrgica lo que te describen es solo retirar la pleura visceral. Esa es la técnica quirúrgica descrita, ¿no? No te dicen que retires la pleura parietal. Es más, cuando tú retiras la pleura parietal, el sangrado sí es mucho mayor, ¿no? Es un sangrado en napa, ¿no? No es que te sangra una arterita, sino te viene un sangrado en sábana o en napa, se llama. Entonces, hay mayor pérdida sanguínea inclusive, ¿no? Pero eso casi no se recomienda. ¿Alguna otra pregunta? Esa es una patología bastante frecuente y ustedes lo van a ver mucho cuando hagan su internado, ¿no? Cuando roten por medicina, pediatría, eso es muy frecuente y tienen que saberlo, ¿no? Bien, esto de acá solamente para presentar la parte de cáncer de pulmón, básicamente cuando es de un manejo quirúrgico, ¿ya? Ustedes saben que esto del cáncer de pulmón es poco frecuente encontrar cánceres que lleguen a un estadio cuyo tratamiento quirúrgico sea curativo, ¿no? La gran mayoría llegan a estadios solamente para manejo paliativo. Ya, sin embargo, hay que conocer hasta cuándo es que se debe optar como el tratamiento quirúrgico como una opción de primera intención, ¿no? Ustedes saben que afortunadamente la mayoría de los cánceres de pulmón suelen ser el cáncer de células no pequeñas, ¿no? El 80% más o menos corresponden a este tipo de cáncer, que son los menos agresivos, ¿no? Porque el de células pequeñas suele ser un cáncer muy agresivo y no mostrar tumoraciones al momento del diagnóstico. Al momento del diagnóstico la mayoría ha hecho metástasis y el tratamiento quirúrgico no está dentro de las opciones de manejo en el caso de cáncer por células pequeñas, ¿no? El manejo ahí simplemente es la quimioterapia, ¿no? Entonces, el manejo de células no pequeñas también se divide en 3 subgrupos, ¿no? El cáncer o el NM epidermoide, adenocarcinoma o el de células grandes, ¿no? Entonces, de acuerdo a la clasificación del TNM8, que es la última, ustedes van a ver que hay una subdivisión ya prácticamente por cada centímetro que se incrementa del diámetro o tamaño de la tumoración, se incrementa un rango en el valor de T, ¿no? Antes se los había agrupado por grupos de 2 o 3 centímetros. Sin embargo, actualmente se lo ha hecho por cada centímetro porque se ha visto que la sobrevida por cada centímetro de incremento del diámetro del tumor o de la masa pulmonar, afecta significativamente en la sobrevida. Por eso es que se lo ha subdividido por cada centímetro de incremento. ¿Ya? Entonces, se considera, antes que me olvide, nódulo pulmonar cuando es menor de 3 centímetros, ¿no? Más de 3 centímetros se llama masa pulmonar. ¿Ya? Y el valor del N, que también depende del número de ganglios que afecten y la localización de los ganglios, ¿no? Los ganglios para el estadiaje del cáncer de pulmón están divididos o agrupados en 14 estaciones, ¿no? Y hay que conocer cuáles son las estaciones del N1, porque son estos de acá los que se van a considerar como opción quirúrgica, ¿no? Y la metástasis, que ya ustedes lo saben. Entonces, cuando el paciente viene en estadios 1, 2 o hasta máximo un estadio 3A con N1, ¿ya? Hasta un N1, solamente hasta ese rango es que se acepta un manejo o una opción quirúrgica. O sea, cuando viene 3A, pero que tengan N1. Si tienen N2, ¿ya? Si tienen N2, tiene que ser N1 o N0. Ya solamente estos pacientes con N1 o N0 son los que tienen una opción o tratamiento quirúrgico. Los que ya tienen N2, ya no. Esos pasan simplemente al manejo paliativo, ¿no? Ya con su quimio radioterapia, dependiendo del tipo de cáncer que padezcan. Ya, entonces para eso es que tenemos que saber cuáles son las estaciones ganglionares consideradas N1. ¿Ya? Entonces las estaciones ganglionares, como les mencionaba, son 14 estaciones, ¿no? Dependiendo de la ubicación, ¿no? La primera estación son las cervicales bajas, ¿ya? Que prácticamente son extratorácicas. Las estaciones 2, que son derecha e izquierda, al igual que la 1, son las paratraqueales superiores. La 3 se divide en prevascular y retrotraqueal. La 4 son las paratraqueales inferiores, derechas e izquierdas.
La estación 5 es la subaórtica o la de la ventana aortopulmonar. La estación 6, que es paraórtica. La 7 es subcarinal. La 8, paraesofágica. Y la 9 de ligamento pulmonar. Todas estas estaciones ya son N2 o N3. Y las estaciones N1, que son las que ustedes deben acordarse, son las que es estaciones de la 10 a la 14. O sea, el grupo ganglionar iliar, interlobar, lobar, segmentario o subsegmentario. ¿Ya? Entonces, todas estas estaciones de la 10 a la 14 son consideradas estaciones N1. Entonces, si un paciente viene en un estadio 3A con invasión de alguno de estos ganglios, todavía se opta con un manejo quirúrgico potencialmente curativo, ¿ya? Pero si pasa de esto, ya no. En algunos casos muy específicos se opta por algunas estaciones N2 dar una chance quirúrgica, ¿no? Con un vaciamiento ganglionar. Pero eso es bastante controversial, ¿no? Hasta el N1 es lo que se ha aceptado como opción quirúrgica, ¿ya? No se olviden, es un estadio 3A con invasión ganglionar máximo de N1. Estaciones de la 10 a la 14. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces hoy